En el capítulo 10, el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces no lo han encontrado. Es que no se escucha allá atrás. Vamos a leerlo una vez más. Dice: porque las armas de nuestra milicia poderosas, Dios de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Hemos leído su santa y bendita palabra, Señor. Y esta palabra tiene una promesa en sí misma, Señor, que ella dice que no regresará vacía, Señor. Pero también, Dios, usted ha dicho en su palabra bendita que ella es como una espada de dos filos que penetra, Señor. Que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos y discernir las intenciones y pensamientos del corazón. Ahora, Dios, por la autoridad de su palabra, convierta, Señor, los corazones, transforme la vida por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, estos textos para nosotros son extraordinarios y nos habla, primeramente, nos identifica que estamos nosotros en una batalla. Pero que en medio de esa batalla nosotros tenemos una calidad de armas para defender la batalla. Qué triste es cuando nosotros estamos peleando con las armas equivocadas. Cuando nosotros estamos utilizando, le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entremos en la introducción de este tema. Cuando nosotros queremos hacer algo con la herramienta equivocada, cuando usted no tiene la herramienta apropiada para hacer el trabajo que necesita hacer, y entonces usted empieza a inventar con otra cosa para tratar de solucionar o de llevar a cabo la actividad que tiene que llevar, pero eso se le complica más de lo que usted tiene pensado. Ahora Pablo nos señala a nosotros que todos nosotros tenemos una especie de armas para pelear nuestra batalla. Pablo nos concientiza una y otra vez que estamos en una guerra continua. Pero esa guerra no es contra seres que nosotros vemos, sino es contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes, dice Pablo. Ahora, para confrontar esas huestes espirituales, nosotros hemos recibido armas adecuadas para hacerlo. Y ahora Pablo nos va a decir a nosotros que esas armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, que la lucha, la batalla que usted y yo tenemos, no podemos llevarla a cabo en nuestras fuerzas humanas. No podemos tener victoria si nosotros estamos peleando con nuestro intelecto humano, con nuestras fuerzas humanas, sino que necesitamos las armas apropiadas para pelearlas. Para pelear, ¿cuáles son esas batallas? Esas batallas personales que usted tiene, esos malos hábitos, esos vicios que no lo dejan servirle al Señor, esas costumbres que usted viene arrastrando, ese pecado que gobierna su vida y usted dice: hasta que yo me desligue de este pecado voy a hacerme cristiano. Usted no va a poder, porque está peleando con las armas equivocadas. Para vencer ese enemigo necesita las armas que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas.
Hermano, yo me voy a entregar a Cristo cuando yo cambie. Nunca va a cambiar, porque el único que lo cambia es Cristo Jesús por el poder de su Santo Espíritu. No va a poder. Mire, yo cuando deje de tomar, entonces me voy a hacer cristiano. Nunca va a ser cristiano. Usted entréguese hoy tal y como está y Cristo va a cambiar su vida. La palabra del Señor dice: venid a mí tal como estáis. Y el Señor no lo deja como está. Él lo hace una nueva criatura. El que venga como está no significa que va a seguir así. Él lo hace una nueva criatura. Entonces, hermanos, tenemos que entender de una vez cuáles son esas armas que nosotros tenemos. La palabra del Señor nos señala distintas armas que tenemos, pero todas son indispensables. Peleamos la batalla del Señor con la palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, que ella es nuestra espada. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante de Efesios, al final de que nos da toda la cobertura de la vida cristiana, nos dice, tomad la espada de la fe, que es la palabra de Dios. Entonces, una de las armas que Dios nos ha dejado para pelear es la palabra del Señor. Amén. Ustedes no están convencidos, hermano. Una de las armas que Dios nos ha dejado es la palabra del Señor. Amén. Así es. Ahí ya estamos juntos. Si no, yo pensé que ustedes eran de otro grupo y que no creían en la palabra del Señor. Pero el arma nuestra es la palabra de Dios. Y dentro de esta palabra, entonces encontramos otra arma poderosa que Dios nos ha dejado, y es la oración. Entonces tenemos la espada, que es la palabra del Señor, y la comunicación con Dios, que es poderosísima, es la oración. Pero hermanos, hay un elemento que es vital en la vida cristiana y ha desaparecido de nosotros. Hay un elemento, un arma poderosa que tenemos y ha desaparecido de la vida de los cristianos. ¿Sabe usted cuál es? Y de esa arma vamos a hablar hoy. ¿Sabe cuál es esa arma que nosotros hemos como desechado de una manera, no deliberadamente? No hemos dicho, esta ya no nos sirve, pero no la usamos. Y cuando usted no hace uso de algo, es porque usted no le da la importancia que eso tiene. ¿Sabe cuál es? El ayuno. El ayuno. Hermano, no, en eso no nos metamos. Está bien con la palabra y la oración, pero eso del ayuno, eso no es para, esa es una vocación de algo. No. Es una arma que nosotros tenemos. Hermanos, en la palabra del Señor, de una manera breve, quiero señalarle 3 aspectos del ayuno. Hemos hablado en otras ocasiones de lo que es la palabra del Señor, la infalibilidad de la palabra del Señor, la veracidad de la palabra del Señor, la inerrancia de la palabra del Señor, que en los 66 libros de la palabra de Dios no hay contradicción. Hemos hablado que la oración es ese vínculo que nos mantiene unidos a nuestro Dios. Pero queremos hoy también estar bien equipados para pelear. Y no podemos dejar desapercibido que el ayuno es un arma poderosa para pelear la batalla espiritual que nosotros tenemos. Hermano, para traer algo contemporáneo a nuestra vida, usted ha visto las noticias. Yo sé que usted las ha visto, aunque haga cara que no, pero yo sé que las ha visto. Y ha visto estos 2 países que están en guerra. ¿Qué pasó con uno de ellos? Estaba desarmado. O sea, no estaba en la capacidad para enfrentar a su enemigo. No tenía las mismas capacidades de armas para enfrentar a su enemigo. ¿Y cuál ha sido el lloro que han tenido?
Queremos armas, pero que ya están en la... Eso hubiera sido antes que se hubieran preparado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ellos entregaron sus propias armas. Si ellos tenían armas, en la Unión Soviética a ellos les quedó un gran armamento nuclear y ellos lo entregaron. Y ahora que tienen que enfrentar al enemigo, no tienen. ¿Verdad que eso puede similarse a la vida cristiana? Que nosotros teniendo un arma poderosa la hayamos descuidado y al momento del ataque estemos gritando, mira, ayúdenos. Pero si usted tenía, usted tuvo la capacidad, usted pudo prepararse, usted sabía que tiene un enemigo ahí, vecino suyo, que no lo quiere a usted. Usted tenía que estar ¿cómo? Preparado. Ahora, nosotros los cristianos, usted sabe que tenemos una guerra, pero estamos nosotros siempre activos con nuestras armas, o vamos a salir a pelear con lanzas y los otros vienen con misiles. Imagínense que nosotros saquemos flechas a pelear y aquellos vienen con armas de fuego. Estamos en desventaja. Pero ¿no será que en el aspecto del ayuno nosotros estamos así? Yo no quiero preguntarle a usted y decirle, hermano, levante la mano, ¿cuántos ayunan todas las semanas? No quiero hacer eso, no. Pero quiero que sí lo piense en su corazón. Quiero que usted piense, ¿cuándo fue el último que ayuné en el año? Entonces usted no es cristiano, o es un cristiano sin armas. ¿Qué es? O no es cristiano todavía, hoy se puede entregar a Cristo. Y si es un cristiano desarmado, hoy tiene que empezar a prepararse para la batalla. Entonces, hermanos, miren la importancia del ayuno. Le voy a dar algunos ejemplos breves. En Éxodo capítulo 34, versículo 28, dice la Biblia que Moisés subió al monte a hablar con Dios por 40 días y 40 noches y estuvo ahí hablando con Dios y no comió ni bebió nada. Gloria a Dios, aleluya. Allá estaba en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó con Moisés cuando Moisés descendió del monte hacia el pueblo? Dice la Biblia que no podían ver el rostro de Moisés, porque había un resplandor que le decía: Moisés, cúbrete tu rostro, porque no podemos verle. ¿Qué había pasado? Moisés había estado en una plena comunión con su Señor. Ahora, sí, hermano, pero ese es en el Antiguo Testamento. Eso era porque antes, usted sabe, era el tiempo de la ley y hoy estamos en el tiempo de la gracia, y la gracia es todo tranquilo. Pregúntele al maestro entonces. El Señor Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada antes de iniciar su ministerio. Ahora, usted ya no pertenece a la ley de Moisés, pero sí a la de Cristo. Sí, por si hay alguno listo que dice: pero eso es para los judíos y de Moisés. Pero usted es cristiano. Entonces Cristo Jesús nos dio ejemplo que antes de iniciar su ministerio entró en ayuno y oración. Y estuvo allá para fortalecerse y venir. Ahora, hermanos, no voy a explicarle porque usted ya está diestro y sabe qué es el ayuno. No voy a decirle qué cosas es el ayuno, qué no es un ayuno, cómo va a ser un ayuno. Usted ya sabe eso. Lo que no ha estado es practicándolo. Entonces yo lo que voy a hacer hoy es animarle a que volvamos al ayuno para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cuántos ya sabemos qué es un ayuno? Levanten la manito para...
Bueno, la mayoría, los que no saben, pregúntenle a los que levantaron la mano qué es un ayuno. Hermanos, el ayuno no es simplemente pasar hambre. El ayuno tiene propósitos. Amén. Tiene propósitos específicos. Y esos propósitos son espirituales. Es decir, que nosotros nos preparamos para una mejor relación con nuestro Dios. El primer propósito del ayuno que encontramos en la palabra del Señor en el libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 6, es un ayuno con el propósito de un arrepentimiento. Es decir, que cuando nosotros sabemos que hemos pecado, entonces entramos en un tiempo que la Biblia le llama en el Antiguo Testamento de silicio, en un tiempo de humillación. Y no solamente humillamos nuestro rostro, humillamos nuestro cuerpo, porque en ese momento de silicio ellos entraban, desgarraban sus ropas, se echaban ceniza en la cabeza. Ellos estaban mostrando un aspecto de arrepentimiento, de desgarramiento, un aspecto de entrega, de humillación. El desgarrar sus ropas en el Antiguo Testamento representaba humillarse. Pero no solamente se echaban ceniza, se rasgaban las ropas, sino que entraban en ayuno para humillar sus almas delante del Señor. Es decir, que había una integridad en todo lo que ellos hacían. El alma debía ser humillado delante de la presencia del Señor. Dice Samuel 7, versículo 6, el primer libro, dice: se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la virtieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Hermanos, fue un momento donde ellos vinieron delante de Dios reconociendo su pecado, reconociendo que habían faltado al Señor. Pero no, hermanos, de la manera que hoy se acostumbra hacer, que pasamos al altar y ni bien han terminado de orar, la gente se levanta y se va y sigue viviendo igual. Sino que hay un profundo arrepentimiento en sus corazones y ellos entran en un ayuno, es decir, humillando su carne, humillándose a sí mismos delante de la presencia del Señor. Dice Esdras en el capítulo 10 y versículo 6: luego salieron del templo y se dirigieron a la habitación de Joanán, hijo de Eliasib, y una vez allí no comió ni bebió nada, pues estaban muy tristes por el pecado de los israelitas que habían vuelto del cautiverio. Esdras 10, versículo 6. Dice que la tristeza era tan profunda que ellos no querían comer ni beber nada. Había un dolor en sus corazones por el pecado de Israel contra a Dios. Y eso lo mostraban ellos entrando en ayuno. Hoy nosotros pecamos y seguimos comiendo como si nada pasó. Sí, es así la vida cristiana. Es tan superficial todo lo que hacemos hoy en la iglesia. Ya no hay ese quebrantamiento, ese dolor, ese decir: Señor, he pecado. Ellos dicen que no comieron ni bebieron nada por el dolor y la tristeza del pecado de los hijos de Israel. Hermano, nadie que pueda entrar en ese momento de arrepentimiento puede seguir igual. Tiene que haber una humillación.
Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, dice: humillados bajo la poderosa mano de vuestro Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Es decir, que necesitamos nosotros ese momento de quebrantamiento. ¿Qué está haciendo usted cuando usted entra en un tiempo de ayuno? Usted está renunciando a sus apetitos, a sus más profundos deseos, que es el apetito de comer. Entonces usted está diciendo: me niego a lo que más me atrae, que es la comida. ¿Cuántos de los que están acá no les gusta comer? Comen por compromiso, porque tienen que comer. ¡Ay, otra vez comer! ¿Verdad que? No, hermano, si usted lo saca desde la mañanita, a las 12 se ya ve para todos lados, como que está en jaula y se quiere escapar. Ese ya está viendo y ve la hora, 2:05, 2:10, 2:20. Es el vicio universal. Entonces, hermano, ahí nosotros debemos de ejercer el dominio que Dios nos ha dado y someter la carne. Dice la Biblia: y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es una. Y no es que le estoy diciendo que usted ya no coma definitivamente. Entonces sí se va a ir para el cielo muy rápido. Pero hermanos, esos tiempos son importantes, porque ahí nosotros meditamos en la presencia del Señor. No hay nada que nos distraiga. Y es fácil, no, difícil, pero tiene que someter la carne a la voluntad de Dios. Los jóvenes se asustan porque ellos nunca han escuchado de un ayuno, menos han hecho un ayuno. Y usted sabe que es una de las armas poderosas en la vida cristiana. Es una de las armas poderosas. Nehemías dice: y el día 24 del mismo mes los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí los hijos de extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. Estos israelitas habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras que no eran israelitas. Entonces la orden del Señor fue ¿cuál? Ay, hermanitos, ustedes cometieron un error, pero yo los entiendo, ustedes son humanos. Y las mujeres están bonitas, lindas, los voy a perdonar. Es que yo los entiendo, porque ese es el evangelio de hoy. Hermano, no sé, usted peca, pero yo lo entiendo porque yo también soy pecador como usted. Entonces todos pecadores nos vamos al infierno y no hay problema, hermanito. La palabra del Señor no es así. El Señor les dijo: regresen esas mujeres para que yo los perdone. ¿Usted cree que era fácil decirle váyase con los niños? Bueno, para algunos felices, ¿verdad? Algunos dijeron: es la oportunidad de deshacernos. Pero aquellos que aman a sus hijos y a su esposa, ¿usted cree que fue fácil? Pero mire la actitud de ellos. En vez de decir que este Dios es un Dios injusto, ellos hicieron todo lo contrario. El día 24 del mismo mes los israelitas volvieron a reunirse para ayunar y se vistieron de ropas ásperas, de ropas rotas, de ropas degradantes y con la cabeza cubierta de polvo.
Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí los hijos de los extranjeros, pues de pie los israelitas confesaron su pecado y los de sus padres. Es decir, hermanos, entraron en una anegación a sí mismos. Había un profundo arrepentimiento por lo que habían hecho. Pero ¿cómo muestran ellos este arrepentimiento? Es a través del ayuno. Ellos ayunaron porque estaban realmente arrepentidos. Hay otro pasaje importantísimo acerca del ayuno y en la base del ayuno en el arrepentimiento. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás dice que en el capítulo 3 y versículo 5 dice: y todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Y no solamente ellos, sino aún sus animales pusieron a ayunar. Es decir, ellos entendieron que era tan importante el ayuno en la vida de ellos para alcanzar el perdón y la gracia de nuestro Dios. Es decir, que era vital que ellos volvieran su corazón, derramaran su corazón, pero que sacrificaran su cuerpo con ayuno, porque eso era vital dentro del arrepentimiento. Entonces, el primer aspecto del ayuno es un aspecto de arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando necesitamos ser restaurados por Dios. Se recuerda de David. David dice que él pecó, pero cuando él recibió la noticia de que el profeta vino y le dijo: ese hombre que ha pecado eres tú y tu hijo ha de morir. Dice que él entró en ayuno. Desde ese día no probó más comida y empezó a orar para que el Señor le perdonara la vida a su hijo. Es decir, que para ellos era tan importante el no venir y pedir perdón de una manera simple, vaga, superficial. Señor, perdóname. Venimos como que, Señor, hasta la actitud nuestra cuando pedimos perdón pareciera que un favor le estamos haciendo al Señor cuando nos entregamos. Pareciera que el que en realidad está necesitado es Dios de nosotros y no nosotros del perdón de Dios. Y esa es culpa de la iglesia, porque nosotros le rogamos a la gente: entréguese al Señor, por favor, no se vaya, mire, venga. No, si hay que hacerle saber que Él es un pecador y que si muere en esa condición no hay perdón, y por eso Él necesita el perdón de Dios. No es que Dios lo necesita a Él. Si Dios con usted y sin usted sigue siendo Dios. Dios conmigo o sin mí, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. ¿Usted cree que porque todo el mundo se haga ciego, el sol no va a salir? El sol sigue saliendo. ¿Y usted cree que si todos nosotros nos hacemos ateos y negamos a Dios, Dios va a dejar de ser Dios? Él sigue en su trono. Los que necesitamos somos nosotros. Pero para alcanzar el perdón de Dios necesitamos arrepentirnos, y arrepentirnos de verdad. Esa era la señal que ellos hacían. Pero también el pueblo de Dios había entendido que cuando necesitaban direcciones profundas en su vida, venían en oración al Señor y en ayuno. Es que, hermanos, el ayuno y la oración están unidos. El ayuno y la oración van juntos. El ayuno y la oración son compañeros de viaje. No podemos alcanzar las bendiciones de Dios hasta que nos humillemos a Él en ayuno y oración. Cuando nosotros leemos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 26, dice: volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios, y llorando se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día y hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocausto y ofrenda de paz.
Ellos vinieron al Señor, pero ellos necesitan en ese momento una dirección del Señor. Ellos necesitan que Dios les guíe. Cuando nosotros leemos en Crónicas, después de este acontecimiento, en el segundo libro de Crónicas 20, versículo 3 dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y orando, dice, y ordenó que todo Judá ayunara. Hermano, había una necesidad del respaldo y de la guianza de Dios. Entonces este hombre, Josafat, dijo a todo Judá, a toda la tribu donde él estaba gobernando, les dijo: vamos a entrar en ayuno para que Dios nos guíe. ¿Cuándo usted ha ayunado para que Dios le guíe en las decisiones de su vida? No, nosotros tomamos decisiones hoy, otra mañana, nos equivocamos, volvemos a tomar otra, y nos volvemos a equivocar, tomamos otra, y ahí vamos de golpe en golpe, de golpe en golpe, ahí vamos en la vida. Y el Señor dice: si solo tomara tiempo para buscarme en ayuno y oración, no anduviera tan moreteado como anda, no anduviera tan fregado como anda. Si solamente doblara sus rodillas y se abstuviese de alimentos y tuviera un tiempo para estar juntos y conversáramos ahí, entonces yo lo voy a guiar. Él nos va a guiar a tomar las decisiones pertinentes para nuestra vida. Pero como no queremos entrar en ayuno, sí queremos la guianza del Señor, sí queremos que Dios nos responda, pero no queremos someter la carne. Usted sabe que todo requiere un sacrificio. Si usted quiere ver la mano de Dios moverse sobre su vida, entonces usted tiene que entrar en sacrificio. Esto es acá en Estados Unidos, que nos han acostumbrado a lo automático, que la comida ya viene enlatada, que usted pasa por la ventanilla y a la siguiente le dan la comida, que usted solo prende el vacuum y él solito anda pasando vacuum por la casa, que si quiere caliente solo le sube los números, que si quiere frío solo le baja los números. Y ya no es que tiene que ir a buscar leña, que tiene que encender fuego, prenderla. No. Hoy es en 2 segundos usted aguanta frío. En otros 2 segundos usted está sudando. Y así cree la gente que es todo. Quieren no comer desayuno y al siguiente día estar figuras. Eso no es automático. Hace 2 años yo ayuné un día y todavía Dios no me ha dado respuesta a la oración. Dice que Josafat se dispuso a consultar al Señor. Eso dice Crónicas 23. Dice: Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todo Judá ayunara. Y él tuvo respuesta. Lo mismo si usted lee el libro de Jonás. Dice que todos ellos, fue un decreto del rey que todo el pueblo y los animales entraran en ayuno para que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero nosotros nos cuesta entrar en esa actitud de pedir a Dios la dirección. Nos cuesta, hermanos, pedir a Dios la dirección. Mejor pedimos consejo de alguien más. Mejor pedimos que alguien más nos ayude, que alguien lo haga por nosotros, en vez de nosotros buscar la presencia del Señor. Oramos también, hermanos, para tener el favor de Dios para nuestra vida. Hay un caso, hermanos, extraordinario en Esdras. Si usted va conmigo al libro de Esdras,
ahí en el capítulo 8 del versículo 21 en adelante hay un caso importantísimo donde Esdras necesita el favor de Dios. Esdras necesita ayuda y Esdras tiene opciones para la ayuda. Él puede recurrir al rey que le ha dado la libertad de salir de la esclavitud y ir a reconstruir la casa de Dios. Pero vea lo que Esdras dice en el capítulo 8 versículo 21. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afirmarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese en el camino del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Hermanos, acá encontramos una experiencia extraordinaria. Esdras ha salido con el pueblo y van camino hacia reconstruir la ciudad. Pero en ese camino, hermanos, hay peligro. El pueblo que va, en medio del pueblo hay ancianos, hay niños. Y ellos saben que en el camino pueden ser interceptados y pueden ser llevados cautivos por otros pueblos, o pueden perder sus hijos, o pueden perder sus mujeres, o pueden perder sus posiciones. Entonces el rey le ha dicho: váyanse ustedes y reconstruyan su ciudad, reconstruyan la casa para Dios. Pero entonces cuando él va, él piensa, al salir de ahí con todo el pueblo, Esdras piensa, dice: ¿qué va a pasar con nosotros en el camino? En el camino hay peligro, en el camino hay de toda clase de maldad. Entonces dice que él lo primerito que hizo para encontrar la protección de Dios fue que todo el pueblo entraron en ayuno. ¿Sabe por qué? Dice Esdras: porque me dio vergüenza pedirle al rey tropas y hombres de a caballo para que nos cuidaran. ¿Por qué razón? Porque él le había dicho que la mano de Dios estaba para con aquellos que le buscan. Entonces, hermanos, sería incoherente para Esdras decir que tenía un Dios poderoso, pero que requería ayuda humana. Esdras, que mire, señor rey, yo tengo un Dios poderoso, él es glorioso. Así somos nosotros de bocones. Así son, nuestro Dios no es como los dioses de los paganos, nuestro Dios. Y vivimos en miseria, pidiendo ayuda a la gente. Mire, es que hoy, hermano, bien. Y Esdras dijo: no. Sintió, nosotros ya ni vergüenza tenemos. Lea pues el versículo. El versículo dice: y sentí vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo. Señor rey, acá vengo de regreso. Bueno, ya no que ya se iba a reconstruir la casa para su Dios poderoso. No es que tenemos miedo, fíjese. O sea, viera que en el camino hay gente mala usted. Y no nos puede mandar guardias que nos cuiden. Son unos jinetes que vayan adelante de nosotros y otros atrás para que nos ayuden. Entonces, ¿qué clase de Dios era el de Esdras? ¿Qué clase de Dios era entonces el de Esdras?
Dice él, para que nos defendieran del enemigo en el camino, porque había hablado al rey. Vea lo que había dicho Esdras al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de nuestro Dios es para bien a todos los que le buscan. Aleluya. Entonces digo, yo no podía ir de regreso. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, más su furor y más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Es decir, que él había sido claro con el rey. Le había dicho: mire, yo tengo un Dios poderoso. Ese Dios nos guarda. Su mano está con nosotros. ¿Decimos eso nosotros, sí o no? ¿O no creen ustedes que Dios es poderoso? Él es poderoso. Pero ¿qué hacemos en los momentos de dificultad? ¿A dónde recurrimos nosotros? Donde los amigos. El rey era amigo de Esdras. O sea que él tenía la facilidad de ir y decirle: mire, ayude. Pero lo que él sintió vergüenza de decir una cosa y hacer otra. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Cumplir la palabra que él había dicho, que la mano de Dios está con los que le buscan. ¿Y qué debía de hacer Esdras? Buscar al Señor. ¿Y qué hizo Esdras? Buscó al Señor. ¿Y cómo buscó Esdras al Señor? En ayuno. Dice que todos ellos entraron entonces en ayuno. ¿No es una buena lección para nosotros? Aleluya. Que aprendamos que no andemos llorándole a la gente. Tal vez el gobierno solucione el problema. ¿El gobierno qué va a solucionar? Y lo que soluciona el gobierno es temporal. Pero lo que hace nuestro Dios es para siempre. Lo que Dios nos da, eso es para siempre. Y dice: y ayunamos, pues pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Se da cuenta que nuestro Dios responde, pero cuando nosotros le buscamos, ¿cómo? Con ayuno y oración. Todo ese mar de problemas que usted tiene, lléveselo al Señor en ayuno y oración. Toda la semana: Señor, hoy este ayuno es por este problema. Este ayuno de esta siguiente semana, Señor, es por este problema. Este ayuno de esta semana, Señor, es por este problema. Y así va a ir usted saliendo de problema en problema. Si no, usted por solucionar un problema se mete a otro problema. Bueno, otra gente, ustedes son gente de ayuno y oración, que ustedes no hay problema que venga, ustedes lo llevan al Señor en ayuno y oración y problema solucionado. Pero esa gente de allá afuera que no ayuna, esa gente va de problema en problema, abriendo un hoyo para tapar otro hoyo, y abriendo otro hoyo para tapar otro hoyo. Siempre están en el mismo hueco, en el mismo agujero. ¿Por qué entonces no le pedimos al Dios que tiene extendida su mano para el que le busca? ¿Por qué no vamos al Dios que ese sí responde cuando le buscamos nosotros a Él? Pero para eso hay que someter la carne. Y la carne no le gusta eso. La carne es como un animal no domado. Brinca, que no quiere someterse a la voluntad del Señor. Pero hay que someterla en ayuno. Amén. Dice entonces Esdras que él le respondió y fue propicio para ellos. Aparté luego, dice, a 12 de los principales de los sacerdotes y a Servín, y ahí menciona todo lo que hizo. Es decir, hay que accionar porque Dios ya trajo respuesta. Entonces, no solamente le pedimos a Dios dirección, sino que en Dios está nuestra bendición. Amén. El ayuno entonces tiene el aspecto que lo practicamos para que el Señor nos perdone.
para que el Señor nos guíe y para que el Señor nos provea. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer cuando usted necesite el perdón de Dios? Venir al Señor en ayuno y oración. ¿Qué va a hacer cuando usted necesite la dirección de Dios? Venir al Señor en ayuno y oración. ¿Qué va a hacer cuando usted necesite la provisión de Dios? Venir a Él en ayuno y oración. Ahora, hay otro elemento importante que no debemos descuidar. En el ayuno, Dios nos da maravillosas bendiciones. El ayuno es ese momento donde Dios nos habla, donde Dios nos dice qué vamos a hacer, donde Dios nos enseña las promesas que Él tiene para nosotros. El ayuno, hermanos, tiene una respuesta maravillosa. Usted que no puede dejar ese mal hábito, tiene que ir al Señor en ayuno. Usted que tiene que romper esas cadenas, usted sabe que hay cosas que usted no puede abandonarlas, tiene que venir al Señor en ayuno. En el libro de los Hechos, por aquellos que dicen, eso era del Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos, la iglesia cristiana primitiva buscaban al Señor en ayuno y oración. En el capítulo 13 del libro de los Hechos dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. ¿Que no le parece maravilloso eso? Cuando ellos venían a servir al Señor, venían como en ayuno. Ustedes, hermanos que son servidores, ¿ayunan alguna vez para que Dios los use cuando van a servir? ¿Ayunan alguna vez ustedes para que Dios sea propicio a ustedes? Y cuando ustedes van a ministrar al Señor, entonces el Señor sea con ustedes. ¿O ustedes creen que el ayuno era solamente para el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, en el capítulo 13, en el versículo 2, dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dice, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hermanos, en ese momento glorioso de una experiencia de ayuno colectivo, la iglesia. Hermano, ¿yo para qué voy a ir a ayunar a la iglesia? No soy hipócrita, yo lo hago solo, nadie sabe. El Señor dijo que no le contáramos a nadie. No se salga de los parámetros de la Biblia. La iglesia colectivamente se reunía no para chismear, no para hacer desorden, no para estar hablando, no para estar perdiendo el tiempo en los pasillos. Se reunían para ayunar y ministrar al Señor. Y ahí venía la respuesta de Dios. Estos son mis siervos. A estos voy a usar, a estos hay que ponerlos aparte. Estos van a tener una función especial. De ese momento del ayuno de la iglesia salen los dos grandes misioneros de la iglesia primitiva, Pablo y Bernabé. Usted sabe que los más grandes misioneros de la iglesia primitiva fue Pablo, pero no se olvide de Bernabé. Bernabé fue un pilar fundamental en la obra misionera. El versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese que ahí hay una unión de pensamiento, pero lo que el texto nos está diciendo, que después que ellos recibieron la noticia, la respuesta, la condición de Dios, lo que Dios quería hacer con ellos, dice que ellos volvieron a entrar en ayuno y oración para enviarlos. No digan, Dios ya respondió, bueno, que les vaya bien, hermanos. No. Otra vez la iglesia entraron en ayuno y oración y los despidieron. Claro, nosotros no vemos ese aspecto porque está versículo 2 y versículo 3. Pero el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les despidieron, les impusieron las manos y los despidieron. El capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 23 dice, también nombraron ancianos en cada iglesia
Y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El capítulo 14 del libro de los Hechos. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. En un libro histórico de la iglesia. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Entonces la historia de la iglesia primitiva nos señala que cuando ellos tomaban una decisión ministerial, lo hacían determinado por el ayuno y la oración. Amén. Nosotros a este pongamos porque este tiene más estilo. Y no funciona nada, hermano. Ahí vamos, de golpe en golpe. Necesitamos entonces la iglesia volver al ayuno y la oración. Necesitamos la iglesia dejar la glotonería. ¿Sabe que Pablo enumera la glotonería en la misma lista de donde dice los glotones, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros? En la misma lista está el comelón. En la misma lista está. Ahí está en la misma lista. Dice, esos no heredarán el reino de Dios. El que vive para comer. No, ese no come para vivir, sino ese vive para comer. Usted debe de comer lo suficiente para que pueda vivir. Pero no puede vivir para comer. Muy distinto. Porque eso ya es glotonería. Comió acá, comió allá. Eso ya. ¿Ha visto esos animalitos que le roban la comida a otros? En el reino animal hay unos animalitos perversos. Esos comen y van y le roban la comida a otro, y el otro mató a otro y le comen. Los cristianos ya vamos en ese rumbo, vamos. En ese rumbo vamos, que ya olvidamos que una de la consagración de nuestra vida es entrar en ayuno y oración para poder pelear